me ha dado el mismo propio espejo, mi fisonomía, mi rostro, mis pelos y mis uñas. Eso quería. Qué bueno, don Felipe. Muchas gracias por estar en No Mentiras. Bueno, pues agradecerle, Jimena, que no será pues la última vez, pero siempre vamos a estar por acá. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias por venir. 31 de agosto, año 2012, el día en el que el Malcu se puso en el espejo de No Mentiras. La frase con la que nos vamos a quedar, la del comienzo, cuando dijo: veo un hombre que ha hecho historia. Muy bien, quiero saludar a nuestros invitados. Vamos a hablar del valor del Malcu en la historia de Bolivia, en la historia contemporánea. Don Roberto de la Cruz, ex dirigente de la Central Obrera Regional del Alto. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, compañera, a tu masiva audiencia en el país. Un abrazo. Don Marcelo Silva, analista, ¿cómo está? Buenas noches. Jimena, un gusto conversar con usted y por supuesto también con Roberto de la Cruz. Por supuesto en un contexto no muy feliz, uno de los personajes indudablemente más importantes de la historia boliviana contemporánea. Perfecto, se acaba de informar que será sepultado en su pueblo natal, esto en el lugar de Aquillata, Aquillata Grande se llama. Esto es el municipio de Achacachi, en la provincia Omasuyos, en La Paz. Don Roberto de la Cruz, usted supo luchar al lado de él, al lado del Malcu. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál debe ser el legado que el boliviano reconozca en Felipe Quispe? Primero, recordar al pueblo boliviano. Hoy se va el verdadero heredero de Túpac Katari, Felipe Quispe el Malcu. Hombre que nos ha hecho despertar a los indígenas originarios campesinos de este país. Un hombre, después de heredar de las luchas de Katari, Bartolina y de Zarativilca, quería reconstituir el Collasuyo, un estado ayllo Collasuyo. Por eso inició su lucha a la cabeza de la CSUCB año 2001, 2002, conmigo el 2003. Ahí es donde conmigo juramos luchar hasta tumbar a Gonzalo Sánchez de Lozada. Así hemos terminado junto con Felipe Quispe y Jaime Solares, respectivamente, porque en ese año, recordará usted, compañera, el gobierno de Goni quería vender gas al mercado internacional de los Estados Unidos. Y con Felipe Quispe habíamos dicho hasta las últimas consecuencias, y así fue. A Felipe Quispe, yo le digo, solo su cuerpo hoy ha partido para estar con la Pachamama, con los cosmos, pero sus ideales, su pensamiento de ese hombre legendario no va a morir, compañera. No va a morir. No va a morir, dice. Marcelo, ¿cómo tiene que recordar, por favor, Bolivia? Nosotros estábamos viendo algunas entrevistas anteriores de Felipe Quispe, cuando él hablaba de esto, de empoderar al indígena, cuando él hablaba de que no quiero que mi hija sea tu empleada, ¿por qué me bloquean a mí 500 años y se molestan porque yo bloqueo un mes? Decía, ¿no? Es como que abrió un camino. Sí, definitivamente, Jimena. Yo creo que hay 3 puntos inflexivos en la historia de Felipe Quispe contemporánea que tienen una gran influencia en la historia del país. El primer momento inflexivo, y no se puede dejar de pasar,
es indudablemente su militancia en el EGTK, ¿no? En el Ejército Guerrillero Tupac Katari, en la década de los 90. No nos olvidemos que juntamente con Álvaro García Linera, con Raúl García Linera, decidieron formar un ejército de liberación que de alguna manera marcaba la línea de dos cosas que son fundamentales. Uno, el retorno a la lógica del Ayllu como un principio básico de convivencia y una lógica basal, casi de célula de la sociedad. Y la segunda, por supuesto, el discurso básico del empoderamiento del indígena, pero vía un camino. Y ese camino es Tupac Katari, la memoria larga, le va a decir doña Silvia Rivera, una de las mejores sociólogas, una de las que mejor escribe sobre el mundo indígena en Bolivia, es la memoria larga, ¿no? Es retrotraer el tema de Katari. Muchos confunden y dicen Tupac Amaru, no. Felipe Quispe fue indudablemente uno de los revitalizadores del pensamiento político de Tupac Katari. Tiene un texto muy poco leído, pero que es una joya en el ámbito de estrategia, de descripción de lo que significa el catarismo en Bolivia, la lógica de Tupac Katari. Se llama Tupac Katari vive y vuelve carajo. Así se llama el título del texto de Felipe Quispe, porque además Felipe Quispe escribe 3 obras y es coautor de varias otras junto con Raquel Gutiérrez, Álvaro García Linera, etc. Primer punto inflexivo. Segundo punto inflexivo es el momento de yo diría el final del Estado neoliberal, ¿no? 2001. Felipe Quispe se convierte en el líder máximo de la CSUCB y ahí encabeza un movimiento de liberación que indudablemente es importante y que da paso indudablemente a un momento constitutivo que va a tardar muchos años. Recordemos que fue muy, pero muy difícil para el general Banzer en sus últimos meses de gobierno y luego para Jorge Quiroga poder manejar en armonía el sustento de un Estado que tenía una lógica monocultural, hegemónica, racial, ¿no? Ya ante la insurrección de un liderazgo como el de Felipe Quispe. Y finalmente, el tercer punto, es indudablemente la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahí está uno de los actores centrales, Roberto de la Cruz, que usted lo tiene como invitado, pero que Felipe Quispe fue el que comenzó todo. Es decir, no nos vamos a olvidar la huelga de hambre ahí en la radio San Gabriel, si no me equivoco. Vamos a encontrar los hechos de Guarizata. Es decir, creo que Felipe Quispe fue el dinamizador indudable de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Que otros se subieron a la ola después, es cosa de los otros. Pero indudablemente uno de los baluartes de ese proceso fue Felipe Quispe. Creo que esos son los 3 momentos más importantes de la historia contemporánea de Felipe Quispe. Muy bien. Vamos a mostrar en este momento algunas imágenes que nos ayudarán a recordarlo también a Felipe Quispe. Entre esas, la de esta portada de este libro tan reconocido de Felipe Quispe, Tupac Katari, Vive y Vuelve Carajo. Esta era ya la segunda edición corregida y aumentada, año 1990. Él se identificaba y se autodefinía como el ideólogo de estas luchas. Vamos por favor con otra imagen. Esta es la composición de lo que era el movimiento EGTK. Miren por favor el rostro de Álvaro García Linera en esa época. Ex vicepresidente del Estado, era uno de los miembros de los principales cabecillas. No le hubiera gustado al Malco esa definición, ¿no? Porque incluso no quiso ser jefe, dijo, no soy jefe, soy Malco. Jefe tienen en las mafias, dijo. Felipe Quispe, alias el Malco, político y activista, dice. Raquel Gutiérrez Aguilar, que era la esposa en ese momento de Álvaro García Linera, mexicana ella, socióloga y expareja de García Linera. Y los miembros del grupo, Raúl García Linera, Silvia de Alarcón Chumacero, Macario Tola Cárdenas, Juan Carlos Pinto Quintanilla, Ramiro José Guerrero Peñaranda, Gunnar Vargas Orgaz. Dentro de esto que es el EGTK, don Roberto de la Cruz, ¿cuál era el verdadero rol de Felipe Quispe, por favor? ¿Él era el guerrero, el pensador? ¿Qué era? No fue Ejército de Liberación, compañero Silva, sino fue EGTK, eso fue.
de Túpac Katari. Por tanto, Guerrillero. Felipe Quispe era el ideólogo, el pensador, el líder de este grupo conjunto de hombres. Efectivamente, Álvaro García Linera fue a quien le gustaba siempre manejar la billetera, según el mismo Felipe. Pero como ideólogo, efectivamente, en ese entonces fue interpretado como si fuera un acto delincuencial, los actos de Felipe Quispe, cuando por la impotencia, por la discriminación, no ser tomado en cuenta, el indígena, que era, si era mencionado, era como animales de carga. Entonces Felipe lidera para hacer levantar a esos hombres y mujeres, para hacer despertar. Los indios también somos humanos, gente, y por eso optó por ese método de lucha, para ser escuchado, ya que nunca eran escuchados, ya que nuestros hermanos, nuestras hijas eran simplemente de empleada, hoy denominados trabajadores del hogar. Antes, ¿acaso había alguna autoridad o por Plaza Murillo podía pasar uno con ojota o pisteando coca? Jamás. Entonces se inspiró en Túpac Katari, en Zárate Vilca, Felipe Quispe, y por eso efectivamente organizó. También inspirado en un hombre, Felipe Quispe, se inspiró en Fausto Reynaga. Fausto Reynaga era su mentor, también su líder intelectual de Felipe Quispe, porque también sus libros eran inspirados no solamente de Túpac Katari, de Zárate Vilca, sino también de ese hombre llamado Fausto Reynaga. Ahora le pregunto, Marcelo, por favor, en vida se mezquinan siempre los elogios y los reconocimientos, ¿no? No sé si está de acuerdo con eso, pero cuando ya la persona muere, aparecen los reconocimientos, ¿no? ¿Qué reconocimiento habrá merecido él que no tuvo? No me refiero a medallas, ¿ya? Sino a estatura de líder, de pensador, de escritor. ¿Qué reconocimiento se le habrá mezquinado en vida al Malco? Yo creo que hay momentos históricos que uno no entiende, ¿no? Pienso que fundamentalmente el verdadero líder indígena en el ámbito del discurso, en el ámbito de la propuesta política, creo que le falló no tener instrumento político. Lamentablemente el MIP, el partido que él fundó, el Movimiento Indígena Pachacuti, no tuvo el éxito electoral que hubiese deseado, por ejemplo, el que tuvo el MAS. Pero a mí me parece que el verdadero liderazgo del momento constitutivo y el momento constituyente que vivió Bolivia hasta el nuevo proceso de la constitución política del Estado lo encabeza, lo encarna Felipe Quispe. Le decía Jimena, otros se subieron a la ola, pues se lo subieron, probablemente porque tenían un instrumento político, porque tenían un training político más hábil, más largo, una lucha sindical probablemente más avesada. Pero, por ejemplo, yo creo que no hubiese sido extraño, no hubiese sido raro y hubiese sido congruente históricamente ver a Felipe Quispe sentado en la presidencia de Bolivia el 2006, el 22 de enero del 2006. Yo lo veo a él como el verdadero líder, como la verdadera lumbrera para que Bolivia llegue a ese proceso donde los indígenas, como él decía, los indios, ¿verdad?, puedan asumir el poder político, puedan hablar de poder político, puedan gobernar este país y no solamente estar ahí en el ámbito de la servidumbre.
Yo creo que él fue definitivamente el que desnudó todo ello y el que construyó ese camino, fue uno de los artífices. Creo que ese reconocimiento es el que le ha faltado, Jimena. Yo creo que le faltó estar sentado. Se nos fue el audio de Marcelo. Voy a leer mensajes del soberano. Víctor Checa dice, un gran líder se nos fue. Rocío Navia dice, que Dios lo tenga en su gloria, un hombre valiente. Luis Mario González, Malcu, líder intelectual, guerrero, defensor de los aymaras quechuas. Juan López, García Linera era el capataz del Malcu, era su patrón. Sola Marelis dice, ¿cómo no recordar la lucha por el gas? El gran Malcu estuvo de frente en la lucha. Todos nuestros hermanos indígenas viviremos con sus ideales, agradecidos por tanto que hizo por nosotros. Gracias, Malcu. Paz en tu tumba. Gilata dice, vuela en lo más alto. Luis Slim, no dejen a Eva Copa, hay que apoyarle. Alfonso Román, muere Felipe Quispe, un ideólogo y pensador creativo que planteaba la construcción de un nuevo Estado-nación basado en valores y principios étnicos, culturales, andinos ancestrales. Nos escribe Alfonso Román. Juan Capajeño dice, qué pena la partida del Malcu. Jefferson Edson, más respetos pues, ¿quién es el tipo para hablar del Malcu? Dice. Son algunos de los mensajes del soberano. Ustedes nos pueden escribir también a nuestras líneas telefónicas que están en este momento en pantalla. Le pregunto, don Roberto de la Cruz, ¿él debería ser velado en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados? En vida, a Felipe no le gustaba hacer circos, no le gustaba hacer show. Fue un hombre muy reservado, táctico y estratégico. Y considero que hasta en su partida habrá que respetar esa es su voluntad. Y ya es muy tarde para hacer reconocimiento cuando en vida no querían hacer ni reconocer su liderazgo. El gobierno de Evo Morales. Gobierno de Evo Morales que se ha aprovechado de nuestra lucha de octubre de 2003. Gracias a nuestra lucha fue gobierno de los 14 años, pero nunca ha sido reconocido a Felipe Quispe. No lo va a responder a la... Por tanto, yo creo que ese aspecto hace de que el gobierno piense, el gobierno opte de querer hacer algún homenaje. Yo creo que ya no tiene valor, cuando en vida deberían haber hecho. Muy bien. Marcelo, ¿usted qué opina sobre el mismo tema, por favor? ¿Velarlo en la Asamblea Legislativa corresponde o desfigura lo que fue la identidad del Malcu? Le voy a comentar algo, Jimena. Cuando Felipe Quispe era diputado nacional, yo era funcionario de la Cámara de Diputados. Le puedo asegurar que ese lugar no era precisamente de su agrado. Solamente recordarle que él primero renunció a su dieta de diputado, no consideraba correcto recibir un sueldo tan alto, y el segundo elemento es de que luego renunció a su curul, es decir, no terminó su mandato. Prefirió volver a su pueblo, volvió a su comunidad, volvió a volver a retomar los estudios. No nos olvidemos que Felipe Quispe es licenciado en Historia. No es un lugar de su agrado. Yo creo que si él tuviese que elegir hoy día, creo que la Asamblea Legislativa sería el espacio donde menos se elegiría para que le hagan un homenaje. Don Roberto de la Cruz, ¿cuál sería el lugar indicado, por favor, para despedir al Malcu? Bueno, ya no lo tengo, Roberto de la Cruz. Quiero saludar al hijo de Felipe Quispe, Santos Quispe. Él nos acompaña. Primero que nada, nuestras condolencias, Santos. ¿Cómo está? Buenas noches.
Actívelo su micrófono, por favor, Santos. Buenas noches, Jimena. Primero presentarme, yo soy su hijo de Felipe Quispe Huanca. Aquí es toda la familia, porque era sorpresivo la muerte de mi padre. Contarle también un cono, porque él, como una persona, como candidato a la gobernación, estaba yendo a hacer las campañas a todas las provincias, y hoy mismo estaba en campaña, estaba en la provincia. Volviendo de allá, llegó a mi casa directo, ya que yo vivo cerca por la carretera Copacabana. Llegó conmigo, llegó a mi casa y lo hice pasar. Un rato estuvo conmigo y se murió como un paro cardíaco tuvo. No tenía antecedentes de ninguna enfermedad. Qué terrible, ¿no? Entonces lo que se informó de que era un proceso de coronavirus, de COVID, no está ajustado a la realidad. Él estuvo bien, él estuvo haciendo campaña. Sí, él estaba muy bien, estaba haciendo campaña, está inaugurando casas de campaña en todas las provincias. Y hoy mismo estaba inaugurando y volviendo de ahí, como un sorpresa ha llegado, se ha desvanecido. Es como un paro cardíaco y ya no podíamos hacer nada en la familia. Bueno, y cuéntenos por favor, ¿qué le provoca esto a la familia? Porque usted dice que él no tenía una enfermedad conocida, no se trataba para usted. Esto ha sido sorpresa. Él casi no se enfermaba, es una persona fuerte, siempre una persona sano, siempre andaba en todo lado y no se enfermaba. Y lamentablemente nos ha hecho como una sorpresa a nosotros mismos. Ha llegado, se ha sentado y ya se ha desvanecido, es como un paro cardíaco, totalmente ha caído él. Ahora le pregunto, estábamos conversando con don Marcelo Silva y con don Roberto de la Cruz, si es que la Asamblea Legislativa sería un lugar ideal, adecuado, correcto para despedir. Decía don Roberto de la Cruz que no, que a él no le gustaba el show, y dice don Marcelo Silva que lo conoció porque trabajaba en la Cámara de Diputados cuando su papá era diputado, que precisamente no le gustaba a él la Asamblea Legislativa, ese lugar. ¿Dónde cree usted que debe ser despedido su papá? Ya, primeramente, lo estaba escuchando a Silva. Él no sabe el contrato, él ha salido de una circunscripción que era el 17. Había 3 provincias y cada provincia tenía que turnarse. Él ha llegado 2 años para ser, digamos, como diputado, y él tenía que renunciar, tenía que dar su suplente. Otros 2 años, y la tercera provincia tenía que agarrar 1 año. No es como él dice que ha renunciado. Él tenía compromiso con su provincia. Él no es como usted, digamos. Él la hacía como un rote y todo. Siempre le ha gustado eso. Ahora, sobre entrar al legislativo, nosotros vamos a pensar. Tampoco nos han invitado ni el presidente, ni Andrónico, nada. No se han comunicado con nosotros. Pero ¿a usted le interesaría, a usted de manera personal, le gustaría o algo que crea, por favor, que va con la talla, que le marca la estatura a su papá, el reconocimiento del Estado a su papá, y por otra parte, que a la vez sea coherente, ¿no?, con la identidad de su papá, con la forma de sentir que tenía él? Si él hubiera elegido un lugar para que lo velaran, ¿cuál sería? Él siempre quería estar al campo, siempre querían que lo vele su familia, pero nosotros lo vamos a velar. A ver, estamos buscando un espacio, un local para que toda la población, la gente allegada a él, a personas que tanto lo estiman, que están llorando, estamos buscando un ambiente para que todos vengan y se despidan. Entonces, Santos, si se está buscando un lugar, el lugar tendría que ser un lugar donde el Estado reconozca su aporte, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen que la realidad que vive Bolivia en este momento
no sería posible sin la lucha precursora de él, inicial, de alguien que abrió camino. Mira, Jimena, en vida nunca, hasta del más, nunca la han reconocido. Siempre han tenido miedo a hacerle crecer. Siempre nos han utilizado como escalera a nosotros. Pero ahora, cuando ya una persona muere, todos se recuerdan. Hasta personas que estaban en el movimiento indígena Pachacute reaparecen. Esas personas no valen la pena. Al fin y al cabo, tiene que vivir con Felipe, afrontar como él era una persona pobre, nunca ha tenido nada. Pueden mirar en la Contraloría, todas las cosas, siempre ha sido pobre. Para en vano han calumniado, yo les digo a los demás, para en vano le han mentido de los tractores, para en vano le han dicho del Emprepaz. Hasta el día de hoy, ¿acaso han probado algo? Eso los digo yo. Todo era difamación, hermanos. Eso lo puedo decir. Muchísimas gracias, Santos, nuestras condolencias y que realmente la despedida que le dé Bolivia esté de acorde a su aporte. Buenas noches. Buenas noches, madre. Marcelo, ¿usted desconocía ese acuerdo entre las provincias para rotar en la Diputación? Lo desconocía, ¿no? Lo que se conoció, y debo de decir que lo desconocía, pero lo que se conoció y lo que fue público, fue que Felipe Quispe renunció, por supuesto. Más allá de este elemento de rotación que sí es muy tradicional en el ámbito de la democracia comunitaria, varios asambleístas departamentales lo han hecho también en el último tiempo, ¿no? Hay un tiempo donde el titular asume, luego el suplente, pero desconocí ese detalle. Pero hay un detalle bien importante que es también conocido. Él renunció a su dieta parlamentaria, ¿no? Él no consideraba que era prudente recibir un monto que en ese momento era muy, pero muy grande para él, entendiendo además que otros de sus compañeros, especialmente de su comunidad, no recibían ni la ínfima parte de esa dieta parlamentaria, que por supuesto estaba alrededor de los 22.000 bolivianos. ¿Usted cree que el gobierno del MAS hubiera sido posible sin el Malcu? No, definitivamente no. Felipe Quispe tuvo la habilidad, le reitero, Jimena, de poner en agenda el tema de liberación sobre el principio étnico, ¿no? La gran discusión, por ejemplo, en el país, hasta antes de la aparición de Felipe Quispe, fue la vanguardia del movimiento obrero, ¿no? Es decir, el tema del cambio, el camino a la transformación política de lo nacional popular, tenía que ser indudablemente llevada adelante por el sector obrero. Pero Felipe Quispe puso, y ahí está la gran virtud, retrotrayendo por supuesto a Katari y a Zárate Vilca, sin duda alguna, el tema de que la verdadera vanguardia de lucha del país era el movimiento indígena, campesino, en función fundamentalmente de un clivaje, de una partidura que no había solucionado el Estado republicano, que era el tema étnico. Felipe Quispe tuvo la capacidad de desnudar, de mostrar nítidamente lo que él mismo consideraba en algún momento como el darwinismo social que tenía todavía el Estado republicano. Es decir, la lógica de que el poder tenía que ser de pertenencia de una casta étnica y de un color específico de piel. Creo que esa es la ruta que abre Felipe Quispe, no solamente en su lucha con el EGTK, sino fundamentalmente cuando él asume la dirigencia de la CSUCB. Y ahí indudablemente pone en jaque al gobierno de Banzer. Yo recuerdo una entrevista muy, pero muy interesante en el medio en el que usted está ahora, en PAT, era otro el entrevistador, cuando él dice: yo no voy a negociar con Banzer, si quiere Banzer que venga a negociar conmigo, porque vamos a negociar de presidente a presidente, ¿no? Entonces, esta idea de reconstruir no solamente un poder político, un poder espacial, y por supuesto la base de ese poder étnico, es el que sin duda alguna va influyendo muchísimo en el ámbito de la transformación política que luego el país vive.
Sin esa visibilización, Jimena, hoy no hubiésemos vivido ni el proceso constituyente, ni la asamblea constituyente, ni hubiésemos podido ver a los indígenas en el poder político. Creo que Felipe Quispe definitivamente es el que abre el camino. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche, Marcelo. Un gusto, Jimena. Muchas gracias. Buenas noches. Hacemos una pequeña pausa y no